todo ha causado una enorme alegría y orgullo que mencione en español con acento peruano su actividad en Chiclayo, ¿no? En su primer mensaje Urbi et Orbi. Y si bien se le tenía en muy alta estima, porque es muy conocido en Perú, está muy relacionado, pero no se le considera papable porque él tiene un perfil más administrativo que extrovertido, digamos, ¿no? Como sacerdote. Y ha tenido cargos de autoridad que son sobre todo de mucha importancia interna, como estos dicasterios, ¿no? Sí. Él escoge, evalúa a quién nombran de obispo, a quién lo mandan a qué país, a quién lo regresan. Y también ha sido el que más ha ayudado a Francisco en las sanciones contra los casos de pederastia. Entonces es como un personaje que ha sido clave con Francisco en lo que tiene que ver con la administración y la asignación de recursos de la iglesia, recursos humanos, y eso lo hacía, digamos, como alguien que posiblemente iba a seguir en ese cargo, ¿no? En los comentarios, pero el resultado que ha sido el hombre más votado, ¿no? Rápidamente, con más rapidez que otros casos, y se debe quizás a que es lo que se especula aquí, es una figura de transacción, o sea, si bien es cercano a Francisco y muy preocupado por los temas sociales, es en todo caso alguien que es de confianza para ambos lados, ¿no? Y que no tiene un perfil tan radical, a pesar de su cercanía a Francisco. Claro, justamente te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Digamos, ¿cuánto hay de continuidad y de cambio, ¿no? Digamos, un franciscano por un agustiniano. Así es, lo que se puede juzgar por su actividad aquí en nuestro país, donde es muy, muy querido, muy ligado a las costumbres, ¿no? Hay muchas fotos que están saliendo de él que está con la gente en almuerzos, en bautizos, también está comiendo comida típica, cosas de ese tipo, ¿no? Con la gente. El tema que más lo ha destacado aquí, le creó una enorme simpatía, es su actividad en la época de la pandemia del COVID, tanto en Chiclayo como en Callao, o sea, en el puerto de Lima, donde él era obispo adjunto, como obispo interino, mientras seguía siendo obispo. En Chiclayo, él hacía una intensa actividad de ayuda a los enfermos, a los contagiados, y también hacía misas en la calle para que la gente de sus ventanas pueda, en medio de la pandemia, estar favorecido por la actividad de él, ¿no? Y eso le creó una corriente muy amplia de gratitud, y eso se está celebrando. Recién hablabas de Chiclayo, una ciudad de Perú. Contanos un poco sobre ese lugar que no conocemos tanto desde la Argentina, que era el lugar donde estuvo durante mucho tiempo el actual León XIV. Bueno, él ha estado en 3 sitios importantes de Perú, en Chulucanas, en el norte, más al norte. Trujillo, que está un poco al sur, muy pocos kilómetros al sur de Chiclayo, y en Chiclayo. Y ha estado especializándose en temas de extrema pobreza, y trabajando con las parroquias que tienen más extrema pobreza. Chulucanas es un sitio bastante pobre, pero muy atractivo desde el punto de vista de la naturaleza, los paisajes, en Piura. Trujillo es una ciudad importante, pero que está sobredimensionada, ha tenido muchas migraciones de gente andina hacia la costa, y tiene sitios pobres muy grandes, y hoy día es víctima de mucha delincuencia. Y Chiclayo es un sitio también muy pintoresco, y también con el mismo problema de migración, y donde digamos el trabajo de las parroquias es muy importante, porque hay fenómenos ahí graves de corrupción política y violencia entre grupos políticos. Se habla incluso de sicarios y cosas de ese tipo. Y en este caso la iglesia ha cobrado un lugar importante para tramitar denuncias, mediar en problemas, y ayudar a la gente que no tiene cómo defenderse de abogados que quieren quitarles la casa, los terrenos, porque hay muchos terrenos que no son reconocidos, que están en litigio por años por este tema de las invasiones. Eso lo ha hecho muy importante. En todos los 21 años de trabajo en el Perú, ha estado en estos temas, que es un tema casi de abogados, mezclado con el tema parroquial, de parte del padre
padre Roberto Prevost, conocido como Roberto, no como Robert por acá. Sí. Y eso vuelve a traer a colación estas habilidades que él tiene de gestión, de administración, de poner en orden cosas institucionales, ¿no? No es solamente alguien que predica. Y eso es importante. Eso ha llevado, estaba leyendo un poco sobre la historia del actual Papa y se habla mucho de que el fujimorismo en Perú no lo quería, por ejemplo. Esto tiene que ver un poco con ese compromiso social que marcabas. Sí, él ha sido muy anticorrupción. Bueno, él ha estado aquí en la época más difícil también. En esa época estuvo en Trujillo, donde ha estado 10 años, de la época del terrorismo, y donde ha habido no solamente los actos terroristas de la extrema izquierda maoísta, Sendero Luminoso, el MRTA, que era castrista, guevarista, sino también ha habido terrorismo de Estado, de unas brigadas policiales secretas y con secuestros y gente asesinada que era inocente. Y él ha tenido un rol muy importante en eso. También es otro tema. Ha sido muy contrario a la cosa de la extrema izquierda y también en contra de los abusos del gobierno de Fujimori, del papá, no exactamente Keiko la hija, y ha apoyado lo que son las comisiones de derechos humanos como testigo, como participante. Y también ha contribuido a algo que se llamó años después el Acuerdo Nacional, que es una especie de concertación de entidades por la paz, entidades civiles, y en la cual él ha apoyado a la Iglesia, que participó en su conjunto, ¿no? como institución. Pero no es, digamos, no es visto, al menos no se le entiende aquí como que sea un papa pro izquierda, pro teología y liberación, como si lo era el Papa Francisco. Es más bien un poquito más en el centro, y es mucho más defensor de lo tradicional de la Iglesia, no tanto esas cosas, por ejemplo, pro cultura de género o perdonar ciertas violencias sociales en nombre de la causa social, ¿no? En esos aspectos él se ha distinguido por ser mucho más mediador. Y a ese punto está que aquí en Lima, en los medios de prensa, si ustedes buscan un poco, hay gente de izquierda que celebra su nombramiento, pero gente de derecha también, que lo ve como alguien centrado, institucional, que va a ayudar a que la Iglesia se mantenga unida. Y un símbolo importante ha sido cuando salió ahí a dar su Urbi et Orbi, y estaba con las vestimentas formales que corresponden ¿no? Con esas cosas con adornos de oro, los colores estos púrpura, que no usó Francisco en su primera vez, que se vistió de frente de blanco. Entonces así como hay un gran consenso a favor de él aquí, entre quienes lo conocen, también se espera que haya un gran consenso en el Vaticano, ¿no? Hugo, como peruano, como alguien que conoce toda esta realidad del actual Papa, si bien es difícil hacer futurismo, ¿cómo pensás que puede ser esta nueva etapa del nuevo líder de la Iglesia Católica? Bueno, considerando por la experiencia de Perú, creo que va a ser algo digamos mucho más prudente y más analítico, ¿no? Algo que me llamaba la atención mucho del Papa Francisco, a pesar que todos le tenemos aquí en Perú mucho aprecio, es que él a veces se adelantaba a decir cosas o a apoyar cosas o respaldar temas que no eran de la unidad de la Iglesia, como que arriesgaba la unidad de la Iglesia en una serie de gestos y cosas, ¿no? Por ejemplo, en un avión que estuvo hablando de homosexuales y de gente transgénero y que a todos se les recibe en la Iglesia, y cosas que son difíciles de decir sin generar una extrema polémica, ¿no? Entonces muchas veces el Papa Francisco como que se iba a hablar como Papa cosas que en verdad son de él, como un individuo con fe, ¿no? Nos parece que no es así el caso de
León XIV, que justamente se llama León, sigue el nombre de León XIII, que es un papa que tenía características parecidas, preocupado por lo social, pero muy firme en lo que es la doctrina e institución. Y es muy posible, hay que seguir cómo marchan las cosas, pero hasta donde se ha podido saber de él, los primeros pasos de su gestión en el Vaticano, que él da mucha importancia a lo institucional, ¿no? A decir las cosas que se pueden decir en el momento que se debe decir, con mucha prudencia y también con mucha justicia, ¿no? Creo que eso es algo que hace falta en este momento para que la iglesia se mantenga fuerte. Seguramente. Hugo, un gusto haberte tenido esta mañana. Te enviamos un abrazo a la distancia y seguramente vamos a estar nuevamente en contacto más adelante, ¿eh? Un abrazo. Gracias.